Vamos a iniciar con confesiones crocheteras. Espérame, me ubico aquí en letrerito. Listo, mis chicas. ¿Cómo están, mis amores? Bienvenidas a Confesiones Crocheteras. Hoy domingo, ¿hoy qué es? ¿2? ¿3? 3 de mayo, domingo 3 de mayo, mis chicas. ¿Qué andan haciendo hoy domingo 3 de mayo? Todas las que se están uniendo. Bienvenidas, bienvenidas a este live, a esta transmisión en vivo. Vamos a estar, mis chicas, contando una nueva historia el día de hoy. Hoy con una nueva historia, voy a estar mirando los comentarios por aquí. Por TikTok, bienvenidas mis amores bellas, por la plataforma de la Y, bienvenidas. Hoy estoy de negro, hoy decidí vestirme de negro. Vamos a esperar un momentico a que se unan más y vayan escribiendo las que están ya conectaditas si se escucha bien, ¿sí? Porfa, me dicen si se oye bien y si se ve bien. Hola, hola, hola. Y vamos escribiendo desde qué lugar del mundo nos conectamos a esta hora. Nos conectamos a esta hora. Aquí las 3:02 desde Colombia. Mis chicas, sí, se escucha bien. Gracias, Angie. Se escucha bien y se ve bien. Gracias, Angie. Y por TikTok, alguien que me escriba aquí por TikTok. Ay, mis chicas, hoy tengo una noticia antes de arrancar. El próximo domingo es el Día de la Madre en muchos países. ¡Ah, qué emoción! El Día de la Mami en muchos países. Así que, mis chicas, no vamos a tener confesiones crocheteras de hoy en 8. Porque me voy a festejar mi día de la madre, entonces no podíamos. Y ustedes también se van de restaurante, las que están festejando, se van de shopping, se van de compras, las llevan por allá de compras, las llevan de restaurante, de cena, de almuerzo. Entonces, mis chicas, hoy no, de hoy en 8 no tendremos. Faltan unos ¿cuántos días faltan para el Día de la Madre en Barranquilla? Aquí en Colombia se celebra el otro domingo, el 10 de mayo. Yo molesto mucho con ese letrerito de TikTok. Bueno, mis chicas, ¿desde dónde? ¿Desde dónde se conectan? Voy a leer. Desde, claro que no lo merecemos, ¿cierto, Arelis? Gracias, gracias, mis chicas bellas. ¿Desde dónde se conectan? Desde España. ¡Ay! ¿El Día de la Madre es hoy en España? No puede ser. María dice en España el Día de la Madre es hoy. ¿En serio? Escríbame. Las que son de España, de España. ¿El Día de la Madre es hoy? O sea, feliz Día de la Madre para todas las que viven en España. Descríbame, yo leo. Y festejamos, y entonces empezamos desde hoy a festejar el Día de la Madre, mi chica. Desde, bueno, voy a leer. Fátima dice, se acerca el Día de la Madre. Sí, aquí en Colombia el otro domingo. En Argentina es en octubre. Desde Venezuela, desde Argentina, ¿desde dónde más? Desde Panamá, desde Medellín. ¿Desde dónde más, mis chicas? Sí, sí, Arely dice que en España es hoy el día. Es hoy, porque mi madrina vive allá y me dijo, ¡ay, mi chica de España! ¡Feliz Día de la Madre, mi chica! Esa maestra no sabe. ¡Feliz Día de la Madre, mi chica, a todas las de España! Ay, ¿en serio? ¿Estás orando por un regalo para tu mami? En Costa Rica es el 15 de agosto. Entonces, mis chicas, en España, feliz día, felicitaciones a todas las que están en España, que Dios les bendiga, que tengan un día espectacular, que las consientan, que las amen mucho, que puedan disfrutar no solamente este día, sino todo el resto del año, que el Día de la Madre debería ser todo el año, ¿cierto? Pero que disfruten, mis chicas, todas las que son mamis, que las consientan muchísimo, porque no lo merecemos como dijo creo que Arelis.
Entonces, mis chicas, bienvenidas a este live y a las que están hoy las mamis de España de festejo, pues miren, les regalo virtualmente este ramo. Virtualmente. Feliz día, mis chicas. Feliz día de las mamis. A todas las que están en España y a partir el resto de países que es el otro domingo también. Desde hoy festejemos, desde hoy estamos felices festejando el Día de las Mamis, el otro domingo también. Como no nos vamos a conectar a confesiones crocheteras, pues entonces desde hoy les deseo feliz día anticipado, 8 días antes. Feliz día, mis chicas hermosas, las amo montones. Feliz día, feliz día. Vámonos hoy con la historia de hoy. Si vieron el título de la historia de hoy, mis chicas, el tema de hoy es bastante interesante. Bastante interesante. Vamos a estar trabajando un tema que nos incumbe mucho a las crocheteras y también despejando mucho mitos que se escuchan mucho en el crochet. Vamos a estarlo hablando hoy, así que bienvenidas. Desde España, sí. Auri nos confirma que sí están en el Día de las Mamis. Que las consientan mucho. Por ahí les dejé varias cositas si quieren dar detalles. Les dejé unas canasticas en crochet express de flores, mírenlas, de llavero. Yo ya le quité el arito porque la tengo decorativa. Para que vayan y las tejan. Son lindas como para dar de obsequio. Por allá en el crochet express se las dejé. También esos ramos. También les dejé los claveles. Bueno, un montón de cositas para tejer en el día o en el mes de las mamis, que es todo este mes de mayo. Entonces, mis chicas, arrancamos con la historia de hoy. Hoy tengo que mostrarles cómo nos quedó la chica super, las chicas, las guerreras K-pop. Nos quedaron súper lindas las tres. Al final de la historia se las voy a mostrar para que la observen y sepan cómo quedó la colección. ¿Listo? También les tengo ya los llaveros de las chicas superpoderosas. Yo soy ustedes me conocen y saben que yo soy muy anticipada. Ya tengo los llaveros de las chicas superpoderosas, no sé si mostrárselos, al final lo decidimos porque todavía nos falta bastante tiempito para que se suban los tutoriales o los crochet express. Entonces no sé si aún mostrárselos o esperar. Entonces al final lo decidimos. Primero vámonos con la historia de hoy. Arrancamos con la historia, puñito arriba a las que ya están listas para escuchar la historia. La historia hoy sí no es anónima, la historia de hoy sí es de Jennifer, que ella está en Perú y ella nos ha compartido varias de sus historias y hoy tenemos una de ellas. Entonces, hoy va por Jennifer. Dice Jennifer aquí presente. Gracias, Jennifer. ¿Listas? Ya veo varios puñitos. ¿Listas para la historia de hoy? El título que le coloqué a la historia de hoy, trabajar tejiendo para otra persona. Y vamos a hablar de ese tema. ¿Listo? Vamos a hablar de ese tema. ¿Cómo les pareció la historia del domingo pasado? ¿Alguna la recuerda? ¿O ustedes son de las que son tan olvidadizas que se acaba el en vivo y ¡pah! Ni idea, maestra, el domingo pasado de qué fue? No tenemos ni idea, no recordamos. A ver, alguna. Si alguna se acuerda, mejor dicho, mis respetos, porque la memoria hoy en día falla mucho y más toda una semana, 8 días después. Así que si alguna se acuerda, la leo en los comentarios. La historia de hoy, mis chicas, si son nuevitas y apenas están entrando al live y nos están acompañando por primera vez, nosotros todos los domingos nos conectamos a las 3 de la tarde hora Colombia, exceptuando algunos domingos como el próximo, que es el Día de las Mamis, y contamos historias reales de ustedes mismas, de unas de mis seguidoras, de ustedes como crocheteras, me escriben la historia y yo aquí la cuento, la leo y cada una pues comparte como su opinión, lo que vivió, cómo lo viviría si estuviera en tu lugar. Si quieren que sea anónima, también puede quedar anónima. Entonces, me pueden escribir su historia si creen que de pronto su historia puede aportar algo a otras tejedoras y pues yo saco también una enseñanza que pueda darles de esa historia, ¿listo? Entonces espero sus historias para los próximos domingos y si quieren que quede anónima, pues anónima será. La historia de hoy, la vez pasada era anónima. ¿Alguna la recordó? Jennifer. La dulce venganza. Sí, Jennifer, tienes buena memoria.
fue La Dulce Venganza. Aprendí a tejer de la abuela. La Dulce Venganza, sí, mis chicas, estuvo buenísima. Si se la perdieron, vayan ahí, quedó grabadita en la plataforma de la Y para que vayan y la escuchen. Y sacamos una muy buena enseñanza, una aplicación súper buena. Aprendimos mucho. Aprendimos mucho. Entonces, esa es la dinámica, mis chicas, esa es la dinámica. No vamos a juzgar, no vamos a hablar mal, sino que vamos a aprender. Todas aprendemos los domingos las unas de las otras. Aprendemos de todas las tejedoras, ¿listo? Entonces, hoy, mis chicas, la historia de hoy es a cargo de Jennifer y voy a leerla, es su experiencia con el tejido y luego hablaremos de lo que les puse en el título, ¿no? Dice Jennifer, ella me cuenta que empezó a hacer amigurumis sin siquiera imaginarlo, sin tener idea de cómo se hacían. No sabía cómo se hacían los amigurumis. Pilas con la historia, mis chicas, porque voy a hacer preguntas. Ustedes saben que como típica maestra hago preguntas. Entonces, estén pendientes. Dice, desde niña sabía tejer porque en el colegio le enseñaban manualidades como el macramé, tapetes y colchas. Y varias de ustedes me han dicho que aprendieron a tejer en el colegio, ¿cierto? En el colegio les enseñaban. Hoy en día, pues ya hemos hablado que casi no se enseña. Pero nunca había visto un amigurumi. Jennifer nunca había visto un amigurumi. En el pueblo donde vivía no había tecnología, así que ese mundo era completamente desconocido para Jennifer. Todo cambió cuando ella se mudó a la capital. Jennifer me escribe que ella se mudó a vivir a Lima, Perú. A Lima, ¿no? Ella está en Perú. Ella se mudó a los 30 años, me escribió. Y ahí fue la primera vez que conoció un amigurumi. La primera vez que conoció un amigurumi fue cuando llegó a la capital. Dice que fue gracias a la pandemia. ¿Cuántas aprendieron? Muchas de ustedes me han escrito que aprendieron a tejer en pandemia o que aprendieron la técnica amigurumi en pandemia. O muchas cosas surgieron por la pandemia, no solamente el crochet llegó a sus vidas por la pandemia o los amigurumis, sino también muchos otros emprendimientos o muchos otros negocios se han abierto, se han creado a partir de la pandemia. ¿Cierto que sí? Muchas me han dicho. Por el encierro, por demás. Entonces ella me dice que para ese tiempo ella trabajaba como empleada doméstica, pero el trabajo empezó a escasear, obviamente por la pandemia, casi que a desaparecer, y ella estaba encerrada, estresada, típico de la pandemia, con dolores de cabeza y pasando pues un momento difícil emocionalmente. Y justo ahí fue donde apareció como el tejido, como a traer de pronto un momento de refugio a ella. Dice que ya con acceso a Internet por primera vez ahí en la capital, la primera vez que tuvo acceso a Internet, buscó en Google algo relacionado con artesanías, algo que tuviera que ver con el tejido, ¿sí? Y ahí es donde encontró la oportunidad y encontró una señora que hoy actualmente es su jefa. Para la entrevista, ella me dice que la jefa pues puso una entrevista para conocerla, para ver su tejido, y dice que para la entrevista le pidieron llevar 2 amigurumis tejidos. Ella nunca había hecho un amigurumi, ya lo había mencionado, ¿cierto? No conocía que era un amigurumi. Y imagínense pues los nervios de Jennifer, si no conoce un amigurumi, si no sabe qué es, y pues a la entrevista le piden llevar 2 amigurumis. Entonces mi chica en la entrevista, ella me dice que era al día siguiente, o sea, al otro día era la entrevista. Así que hizo lo que muchas de nosotras hemos hecho, mis chicas, y se fue a YouTube, buscó algo fácil y rápido y se lanzó a tejer. Ella me escribe que duró tejiendo toda la noche, porque al otro día tenía que ir a la entrevista con los 2 amigurumis, entonces duró tejiendo toda la noche. Entonces, en medio de los nervios y de todo esto, amaneció tejiendo y logró tejer un gatito dormido y un pingüinito, que ya les voy a mostrar porque ella me mandó la foto, un pingüinito y un gatito tejido para la entrevista.
guiándose por los videos de YouTube, ¿sí? Porque no sabía que eran los amigurumis y lo hizo guiándose por los videos. Mis chicas, aquí es donde yo hago un paréntesis porque yo sé que muchas de ustedes estarán preguntando, igual que en un tiempo lo hice yo, ¿cómo así una jefa, cómo así una jefa, cómo así una entrevista? En la mayoría de países esto casi no se habla, mis chicas. En la mayoría de países casi no se menciona este tipo de trabajo con el crochet. Siempre hablamos de crochet con respecto a que tejo en casa, a que lo hago para mis familiares, a que lo hago para mis hijos, a que tejo para ofrecer, para publicar y ofrecerlo, pero muy pocas veces escuchamos que alguien nos diga yo tejo para una marca o yo tejo para una persona, una jefa que es mi jefa o para una persona que me contrató. Muy pocas veces se menciona, pero lo hay, mis chicas, lo hay en muchos países y yo lo apliqué un tiempo y después, cuando terminemos la historia, vamos a hablar un poquito de eso, ¿listo? Entonces Jennifer dice que ella lloró de la emoción de ver sus primeros amigurumis terminados y al día siguiente se fue a la entrevista con estos amigurumis. Se los voy a mostrar porque Jennifer nos mandó fotico de los amigurumis. Ahí más o menos los pueden ver. Son el gatito dormido y el pingüinito. Y también me mandó ese elefantito que fue de los que hizo primero. Súper lindos. Le quedaron súper lindos. Te quedaron hermosos, Jennifer. Entonces se fue para la entrevista, ¿no? Les estaba contando. Y la respuesta de la señora, le miró los amigurumis y la respuesta de la señora fue, tejes muy bien. Tejes muy bien, solo te falta pulir detalles como la costura y el relleno. Fue lo que le dijo ella, que puliera la costura y el relleno. Lo había rellenado tal vez un poco muy blanditos, de pronto no sabía de pronto en el momento cómo rellenarlos bien, entonces eso fue lo que ella le dijo. Pero no importó porque la aceptaron, ella dice que la jefa la aceptó y desde ese día ya han pasado 4 años desde que ella está tejiendo con esta señora. 4 años tejiendo para esa marca, creando diseños nuevos, creciendo, aprendiendo. Ya tiene, hoy en día tiene muchos pedidos. Ella me dice que a veces se estresa, pero que el resultado siempre vale la pena. Y lo más bonito es que encontró en el tejido esa forma de salir adelante, ¿cierto? De salir adelante, trabajar desde casa, bueno, maneja su tiempo, todo lo que ya sabemos aquellas que trabajamos con el crochet. Entonces ella termina diciéndome, amo tejer y agradezco a Dios por haber encontrado el amigurumi y esta oportunidad. Entonces Jennifer, gracias a Jennifer que nos cuenta su historia hoy con respecto a esa forma en la que ella llegó a los amigurumis, esa forma en la que ella conoció la técnica amigurumi. Gracias, mi Jennifer, si estás ahí te mando abracitos y besitos por esta historia. Y mis chicas, ¿qué quiero hacerles la pregunta hoy a ustedes con respecto a lo que nos habla Jennifer? Hacerles unas preguntas, mis chicas, porque quiero abrir el tema de hoy, como lo titulé, trabajando, tejiendo para otra persona y quiero que hablemos al respecto. La historia de Jennifer es la base para el tema de lo que voy a hablar. Y les voy a preguntar, Viridiana, Viridiana dice que aprendió también viendo tutoriales de YouTube. Tejo, pero me desanimo porque no pagan por el trabajo, dice Victoria. Entonces, mis chicas, vamos a hablar. Les voy a hacer las preguntas y ustedes me escriben en los comentarios. ¿Listo? Para activar los comentarios. La primera pregunta es, ¿ustedes preferirían tejer para una marca o para una persona que revende o prefieren ser independientes? Escríbanme en los comentarios la palabra independientes o pongamos marca.
Si quisieran trabajar para una marca, pongan marca, y si quisieran ser independientes siempre, pongan independientes. Para yo saber, esa es mi primera pregunta. Independiente, independiente. Carolina dice marca. Aquí en TikTok la mayoría dicen independiente. Independiente. Mis chicas, sí, esa es mi primera pregunta. ¿Cómo prefieren ustedes? Y ya vamos a hablar de las ventajas y las desventajas de cada cuestión, ¿no? De ser independientes o de trabajar para una marca o una persona. La segunda pregunta, mis chicas, ¿qué les genera paz? ¿Qué les genera a ustedes como más paz mental? Que, que ustedes tengan cierta cantidad de pedidos fijos, como lo es trabajar con una marca, o sencillamente que vendan por cuenta propia, así duren meses esperando pedidos. O sea, ¿qué prefieren ustedes? ¿Tener unas ventas aseguradas o esperar a cuando ustedes les salgan pedidos? Coloquen venta asegurada o venta propia, por decirlo así. Venta asegurada o venta propia. Coloquen en los comentarios, ¿qué prefieren? ¿Ventas aseguradas o ventas propias? Es que las ventas aseguradas vienen a ser prácticamente cuando uno trabaja con una marca, con una persona, porque las ventas en realidad siempre son fijas. La persona que contrata siempre tiene sus clientes ya fijos de toda la vida o de muchos años, o tiene hasta establecimiento donde ofrecerlos y publicarlos y tenerlos en una tienda exhibidos. Venta propia, venta asegurada, venta propia, venta asegurada. Ahí sí estamos como divididas. Ahí sí estamos como divididas. Y la última pregunta, mis chicas. Si ustedes les ofrecieran, así como a Jennifer, trabajo fijo tejiéndole a esa persona, ¿aceptarían o lo rechazarían? Pónganse en el lugar. Si a ustedes en este momento, mejor dicho, hagamos esto. Imagínense que yo les escribo. Ay, eso yo creo que ahí sí como vamos a activar los comentarios. Imagínense que yo les escribo a ustedes por privado y les digo, mis chicas, trabajen para mí. Véndanme sus diseños. Les mando a hacer los amigurumis y yo los revendo. Montemos un local. Monto un local aquí en Bucaramanga, Colombia. Y ustedes me envían lo que tienen. Se los compro. Trabajen conmigo. ¿Aceptan o lo rechazan? Escríbanme. María Cristina dice, trabajar para una marca trae sus ventajas, por ejemplo, le pagan salud, también puede ser eso. Y si Jennifer está, escríbenos, compártenos tu experiencia, Jennifer. ¿Te pagan completo salud o solamente te pagan lo que hagas del día por tareas? Entonces, mis chicas, ¿ustedes aceptan que yo les diga, voy a montar un local, tejan para mí, para la marca que voy a poner, Creative Crochet? Mi marca se llama Creative Crochet. Entonces pongo local físico de Creative Crochet y todos los amigurumis que yo muestro en ese local de Creative Crochet son los de ustedes. Yo no tejo. Yo no voy a tejer, mis chicas. Son ustedes las que van a tejer y me van a surtir el local. Y yo se los pago y yo los revendo y cojo mi ganancia. Entonces, ¿ustedes aceptan o no aceptan? Voy a leerlas, no me traicionen. A ver, ahí sí como me quedan calladas. Como está la situación acá en mi pueblo, aceptaría trabajar para usted, dice Juanita. Ay, te amo, Juanita. Es mejor vender virtualmente que en local, dice Eva. Entonces, no, dicen, ay, mire, hay unas que dijeron que no aceptan, que yo no, que yo no. Aquí en YouTube dijeron que yo no, que yo no. Yo haría ambas cosas. Yo trabajaría para una marca y por mi cuenta, porque la marca tiene ya los clientes. Exacto, Fabi, exacto. Entonces hay unas que dicen que no, hay unas que dicen que no, otras dicen que sí, que sí trabajan conmigo. Entonces, mis chicas, esas eran las preguntas para que nosotros aterricemos en la historia de Jennifer. O sea, nosotros debemos aterrizar en las historias y ponernos en el lugar. ¿Cómo trabaja Jennifer? Jenny trabaja por encargo, lo que la jefa le pide, ella lo teje
Y obviamente si ella es su jefa, pues ella lo revende, ¿cierto? Ella lo revende. ¿Cómo se mueve este negocio de reventa? Pues obviamente la persona gana porque le sube el valor a lo que te está pagando. Si a ti te lo paga, un ejemplo aquí en pesos colombianos, si a ti lo que tú tejes te lo pagan 80.000 pesos, obviamente que la persona que lo revende lo va a vender más de 100.000 pesos porque es una artesanía. Y voy a hablarles ahorita más adelante desde mi experiencia porque ya lo trabajé, ya lo hice, ya lo manejé. Entonces, ¿qué es lo que les quiero enseñar? Primero, mis chicas, hay varias formas de trabajar con el crochet y esto casi no se habla. Pensamos que solamente la única manera o la mayor manera de trabajar con el crochet es de manera independiente y que yo tejo cuando quiero y publico y vendo. Pero no, hay más maneras, hay más formas. La independencia total, que es lo que les preguntaba al inicio, si querían independencia o trabajar para marca. Hubieron muchas que escribieron independencia, priorizamos la independencia. ¿Por qué? Porque tiene muchas ventajas, aunque tiene muchas responsabilidades. Entre esas está, pues, que tú diseñas, tú produces, tú publicas, tú atiendes clientes, tú empacas, tú cobras, tú entregas. O sea, tú eres todo, tú eres soy la que lava, soy la que plancha, soy la que cocina, soy la que atiende, soy la que... Tú eres la gerente, tú eres la contadora, tú eres la abogada, tú eres la de marketing, tú eres la de publicidad, tú eres todo. Eso es una cosa cuando se trabaja independiente, pero tiene su ventaja porque hay mayor ganancia. O sea, se gana más porque tú cobras lo pleno, o sea, cobras totalmente lo que en este momento se vende un amigurumi o se vende un diseño tejido. Total, Eva, toda la ganancia es para ti. No tienes que sacar ningún otro rublo, solamente lo que es inversión. ¿Listo? Saco lo que invertí y el resto es plena ganancia. ¿Listo? Plena ganancia. Esa es la ventaja, poderosísima, tremenda ventaja. Gracias, Lucita, gracias, gracias. Entonces, esa es la ventaja y también la ventaja es que tienen una libertad total. O sea, hay una libertad completa. No, no dependemos de qué es lo que me mandan a hacer. Tengo que tejer, obligatoriamente me pidió la jefa un Michael Jackson y tengo que tejerlo. En cambio, en la independencia, pues yo tejo lo que quiero. Yo si quiero tejo un Michael Jackson y si no quiero, pues tejo otra cosa diferente y no tengo que depender de lo que me pidan. Pues eso es por una parte, ¿no? La frase clave de la independencia es ganas más dinero por unidad, pero también cargas más responsabilidades. ¿Les gusta esa forma? Esa es la forma independiente. Voy a leer las que veo bastantes comentarios aquí en la plataforma de la Y. Jennifer dice, mi jefa también dice que yo no voy a tejer y eso que sabe tejer. Si ven, la jefa dice, no, yo no tejo, teja usted. A mí dice, pero hay marcas que exigen exclusividad. Sí, hay marcas que exigen exclusividad, mis chicas, en el sentido de que el patrón que yo te voy a dar no lo vas a replicar o no lo vas a compartir con nadie o no vas a tejérselo a nadie más ni a tus propios clientes porque es un patrón propio. Y eso hay que tener cuidado con eso. Entonces ahorita hablamos, pasando ya la segunda modalidad. eh, Hablamos de lo que es trabajar para una marca. Para trabajar para independiente ya lo hablamos ahorita y es mucho más fácil, mucho más flexible y tienes más libertad, ¿no? Hay libertad. Jennifer dice, gracias a Dios no me falta trabajo, trabajo desde casa y me pagan por pieza, trabajo terminado, trabajo pagado. Excelente. Entonces vamos ahora sí a mirar la segunda modalidad, ¿les parece? La segunda modalidad que les coloqué es esa que está hablando Jennifer y la de la historia de hoy de Jennifer y es que es trabajar para una marca. Cuando trabajamos para una marca hay varias cositas a tener en cuenta, diferentes. No, ya no lo haces tú todo sola, no produces tú los diseños.
no buscas clientes, no buscas hacer marketing o publicidad de tus amigurumis, tú no gestionas las ventas. Y las ventajas de trabajar con marca es que hay un flujo de pronto más constante de amigurumis, hay un flujo más constante porque hay que sostener y hay que surtir un negocio, hay que surtir un local de pronto o hay que surtir una página. Sea, sea marca virtual o sea marca presencial, lo que es un local físico o una tienda virtual, de ambas formas hay que surtirla. Porque a veces caemos en el error de que, no, la tienda es virtual, cogen fotos y publican. No, hay que publicar fotografía propia, original del producto que se va a vender. Entonces hay que estar surtiendo. No puedo estar publicando con imágenes, ofreciendo con imágenes que no son propias, sino de otras personas tejedoras o de otros que están tejiendo. No, porque entonces cuando le llega al cliente pierdo credibilidad porque no le llega lo que realmente estoy ofreciendo. Cuando se tiene marca, sea tienda física o tienda presencial, hay que surtir. Hay que surtir con fotografía o surtir el negocio, siempre estarlo moviendo. Entonces, cuando se trabaja para una jefa, para una marca, siempre hay venta y fluido de tejido constante y hay que estar trabajando en surtir. También tenemos menos carga mental, ¿no? Porque no, ay, no he vendido nada, este mes no he vendido nada, este mes solamente he vendido 2 peluches, este mes solamente he trabajado con 2 diseños, no me han salido más clientas y nos empezamos a desesperar. Y la verdad, mis chicas, es que se trabaja mucho más relajado cuando ya otra persona lo está ofreciendo y ella tiene la responsabilidad de si lo vende o no, a mí ya me tiene que pagar. A mí ya me tiene que pagar por lo que le tejí. Entonces, si ya me tejí, si ya me pidió y me encargó a Michael Jackson y ya se lo tejí, ya se lo entregué, ella me tiene que pagar. Y ella es la responsable de hacerlo vender y de hacer recuperar para ella esa inversión. Entonces, siempre hay como esa seguridad del trabajo, ¿no? Dice Eva, esa modalidad de trabajo es muy mal pago, se trabaja más y se gana menos. Ahí es donde voy yo a la frasecita. Entonces hay menos, la desventaja de esto ahí es menor margen de ganancia de esta modalidad, hay menor margen de ganancia y también la dependencia de pedidos externos, dependemos de lo que nos pidan, ¿no? Entonces la frase que coloqué para esta es que en algunos países eso es muy común, mis chicas, es muy común. Hay marcas que de pronto tercerizan la producción y contratan tejedoras para trabajar por piezas. ¿A ustedes en sus países no trabajan así otro tipo de cosas artesanales aparte del crochet? Aquí se trabaja de esta forma mucho, se conoce muchísimo en la venta de el trabajo del zapatero, los que hacen zapatos. Contratan mucho las personas para que les trabajen las piezas del zapato, el bordado o la suela del zapato, todo por piezas y lo pagan y ellos se encargan de armar el zapato. O sea, como que trabajan todo por secciones, por tareas le llaman, por tareas y te pagan la tarea. Tienes que entregar 100 capelladas esta semana y te pagan las 100 capelladas del zapato y te pagan esa tarea. Y así, y allá en la fábrica se encargan de, ¿cómo se dice? Juntar todo y como terminarlo de producir. Sí me estoy haciendo entender, ¿cierto? Perdón. Tareas en talleres satélites. Eso. Entonces, mis chicas, así se trabaja también el crochet. Lo que pasa, mis chicas, como les decía, es que esto no se conoce. O sea, esto poco se habla en realidad. Ustedes entran a canales de tejido o a páginas de tejido de diseñadoras, tejedoras, y esto no se habla. Esto no se habla, mis chicas. Esto es algo muy raro de escuchar, de que una persona diga, yo tengo jefa en artesanías. O sea, yo tengo jefa trabajando el crochet. ¿Eso qué? ¿Jefa? ¿Cómo así? ¿Cómo así? O sea, usted no trabaja en artesanías. Sí, pero yo tengo mi jefa. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? O sea, eso es muy extraño. En muchos lugares no se menciona.
Voy a contarles mi experiencia, pero antes quiero leer los comentarios. Voy a contarles mi experiencia porque lo trabajé así por un tiempo. Eh, dice, dice María, yo tengo un puesto en el mercado y la verdad me va muy bien, tengo encargos. Genial. Tienes un puesto físico, ¿cierto? ¿Un puesto físico de amigurumis o de qué más? ¿O solamente de tejido? Genial. Eso es el sueño de casi todas nosotras las artesanas, de tener nuestro taller, de tener nuestro puesto físico donde podamos llevar nuestros amigurumis, que los puedan ver, que los puedan exhibir, que los puedan de una vez, que les gusta de una vez llevárselo para su casa, empacárselos. Ay, eso es fabuloso, es espectacular. Pero cuando es propio, ¿no? Cuando es propio. Es un sueño, un sueño. Entonces, mis chicas, yo iba por aquí. Tal cual, Adriana dice, tal cual, mejor independiente. A mí dice, alguien me propuso tejer trajes de baños. Ellos me entregarían la materia prima, pero yo no podría hacer nada más. Me convertiría en una empleada de ellos. Eso es un insulto a las artesanas. Entonces, a mí dice que le ofrecieron hacer trabajos de vestidos de baño, tejidos. Eso es lo que la mayoría de gente busca muchas veces. Si saben tejer, es muy bueno. Si saben tejer, porque conocen y reconocen la labor del artesano y el trabajo que lleva en sí el producto. Porque el jefe sabe tejer y dice, yo sé tejer, yo tejí y sé cuánto vale y sé cuánto te tengo que pagar. Valoro tu trabajo. Pero hay gente que no sabe tejer, sino que viene como extranjeros a veces, porque ya me pasó, vienen como extranjeros y ven que nuestro producto es bonito, que nuestro producto es artesanal, que es un producto valioso, que se puede exportar, que es algo nuevo, novedoso. Entonces son empresarios, tienen mente de empresarios y empiezan a negociar. Trabájame, trabájame, hazme tantos, hazme no sé qué, hazme por masa, por docena, y yo me los llevo al extranjero y yo los vendo, pero entonces ese tipo de personas no lo valoran porque lo quieren pagar muy económico, como dice aquí nuestra compañera, no lo quieren pagar regalado y lo que quieren es que nosotros seamos máquinas y produzcamos, ¿cierto? Y les entreguemos para que ellos exporten y lleven a otros países y se hagan, mejor dicho, se tapen en plata con nuestras artesanías. Ay, nosotros sí somos, ¿no? Ya no es película, aquí no hicimos la película del extranjero que viene a llevarse nuestras artesanías. Bueno, aterricemos. Voy a seguir leyendo. ¿Qué hace Besto? Saludos, saludos, saludos para ti. Besitos, que es un amiguito compañero de mi hijo Joseph. Entonces, mis chicas, aquí Adriana dice, sí, Jennifer, yo vi los precios en Perú y no, me parecía que no valoran el trabajo inmaterial. En Trujillo un llavero sencillo 5 soles para algo que yo vendía en 15 soles mínimo. Ah, ok. Hay lugares donde, sí, aquí también en Colombia hay lugares donde los regalan y otras partes donde les dan un poquito más de valor a la artesanía. En algunas ciudades de Honduras realizan los bazares del sábado para apoyar a las microempresas donde la gran mayoría son artesanos. Eso sí está muy bueno porque uno va y ofrece y monta su stand o su puesto y puede vender todas sus artesanías. Entonces, gracias, mis chicas. Gracias, hace esto por tu suscripción. Entonces, mis chicas, la verdad, esta parte voy a hablarles desde mi experiencia y desde donde yo lo trabajé, donde yo lo hice. Dice, sí, eso ya pasó aquí en TikTok y la que se llenó salió funada. ¿Cómo así, Deinor? Cuéntame. No entendí. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿De lo que dije? ¿De lo que dije y salió funada? ¿Por qué? Entonces, mi chica, toca que nos alargue la historia, Deinor. ¿Sí? Deinior. Ay, ¿leí bien? ¿Leí bien tu nombre? Me perdona si lo leí mal. Entonces, mis chicas, es importante que sepamos
todas las modalidades que hay para trabajar con el crochet. Yo lo hice por un tiempo y les voy a contar por qué. Yo trabajé, mis chicas, primero ustedes saben que yo trabajaba vendiendo los amigurumis. Las que me conocen desde mis inicios, yo empecé vendiendo los amigurumis. ¿Listo? Vamos a concentrarnos en la historia. Yo empecé vendiendo amigurumis. Ya después, mi chica, surgió lo de la enseñanza. Y surgió tanto, o sea, me saturó tanto de la exigencia para subir los videos, para compartirles a ustedes. Muchos me pedían diseños nuevos, como les digo, hay que estar surtiendo diseños nuevos, etcétera, aún en el canal de YouTube. Entonces, me saturé tanto que no podía atender ya a mis propios clientes. Ya no tenía el tiempo para dedicarle a mis propios clientes, a mi propia página de venta de amigurumis. No tenía el tiempo de atenderlos, de atender sus mensajes, de contestarles, por estar subiendo los videos tutoriales, por estar compartiendo los patrones escritos y compartiendo los tutoriales paso a paso. ¿Qué hice yo? Entonces yo publiqué las que quisieran trabajar conmigo y muchas de ustedes me enviaron sus fotos de cómo tejían sus amigurumis. Y yo hice una publicación donde les dije que quienes querían trabajar conmigo para vender los amigurumis. Me llegaron un montonero de mis chicas hermosas con sus fotos, sus diseños, que querían tejer y trabajar conmigo. ¿Y cuál era la modalidad? Pues sencillamente atender la gran demanda que tenía de clientes y hacerles sus diseños que me pedían. Ustedes saben que si yo subo a las chicas superpoderosas, ustedes que tejen las ven, pero también lo ven gente que no teje y que pregunta, ¿a cómo? ¿Dónde lo puedo conseguir? ¿Dónde te lo puedo comprar? Y pues esas personas eran las que yo quería responder y no dejar como pasar la oportunidad. Muchas de ustedes me enviaron, tuve una entrevista con muchas de ustedes, nos reunimos por vía Zoom, si no estoy mal, o por Meet, no recuerdo la plataforma, y charlamos, miramos los diseños, en que la idea era que viviera en un sector cercano al mío para yo poder llevarle el material, recoger también sus tejidos y quedara como más fácil. Y así trabajé por creo que más de un añito largo. Contraté a una chica aquí cerca a mi sector, tejía súper bien, teje súper bien. Y cada vez que me llegaba un cliente solicitándome un pedido, pues yo se lo encargaba a ella. Ella lo tejía, sus piernas, sus brazos, todo, su cabeza, todo, y yo lo empalmaba. ¿Qué le llamo yo empalmar? Pues coser el pelo a la cabeza, hacer el bordado del rostro, coser sus brazos, todos esos detallitos. No recuerdo si al final, en algunos últimos, creo que ella ya los terminaba. Bueno, no recuerdo porque fue hace bastante. Y así trabajaba, mis chicas. Y entonces le pagaba a ella por la labor y pues lo que yo le cobraba al cliente era un poquito más para yo recuperar algo de la inversión porque yo le entregaba el material. Yo le entregaba el material. ¿Por qué, mis chicas? Porque es que si yo le digo al cliente, este amigurumi mide 30 centímetros, está tejido en este hilo, y la tejedora que en realidad lo va a tejer no le queda 30 centímetros, sino de 20 centímetros porque trabaja con otro hilo, con otra tensión, entonces no me servía. Entonces yo le enviaba a ella el material, el hilo, la aguja, el relleno, todo, y ella lo tejía con mi patrón, con la aguja, y así no, lográbamos tener el mismo tamaño como si lo tejiera yo. Y el cliente quedaba satisfecho. ¿Listo? Entonces, mis chicas, así era como yo lo manejaba. Pero como ustedes bien lo dicen, para ese tipo de personas se genera menos ganancia que cuando uno vende de forma independiente. Y hay que tener cuidado con los patrones que te entregan, porque si la jefa o la persona de la marca te entrega un patrón, desea que sea exclusivo de ella, ese diseño es exclusivo propio, que no lo tengan más, para poder así generar muchas más ventas y que tengan muchos más ingresos, porque saben que no lo encuentran en otra parte, sino solamente en su marca, por ejemplo, Creative Crochet. Entonces deben tener cuidado de no difundir ese patrón o de no tejerlo ustedes para reventa o para ustedes vender.
Entonces, mi chica, saluditos, saluditos a las que se conectan por TikTok hasta ahorita o que van entrando. Entonces es importante, mis chicas, que nosotros aprendiéramos que también existe esta modalidad. Si a ustedes les sirve, perfecto. No hay una modalidad que uno diga, es esta la correcta. No, la correcta es la que a ti se te acomode, la correcta es con la que tú te sientas cómoda al tejer, te genere los ingresos que necesitas y te sientas cómoda. Por ejemplo, Jennifer, ella está muy contenta con su jefa, con lo que trabaja, cómo lo maneja, cómo se lo pagan, cómo ella puede tejer y despachar. Entonces, felicitaciones a Jennifer que la ha funcionado y que ha estado súper feliz de esa modalidad. Y a las otras que les funciona la independencia, también, mis chicas, también es válido, también es muy bueno. Entonces, la pregunta que viene es, hay que definirnos en lo que tú quieres hacer y con estas preguntas nos definimos si queremos realmente trabajar independiente o queremos con una marca. ¿Quieren vender productos? O sea, ¿quieren vender realmente lo que ustedes hacen, venderlo o les gustaría ayudar a una marca a revender y a distribuirse por todas partes? Porque ahí trabajas en anonimato. En anonimato porque en realidad lo que se va a lucir es la marca para la que trabajas. Un ejemplo, si fueran conmigo, lo que se luce es Creative Crochet, la que se luce. Y los demás serían en anonimato. Las tejedoras estarían en anonimato porque lo que están haciendo es trabajarle para la marca. Entonces ahí lo que hacemos es ayudar a resurgir o ayudar a que se extienda una marca. ¿Listo? O si quieren dedicarse como yo, que ya solté eso completamente y me dediqué 100% a la enseñanza, también, porque esa es otra forma de generar ingresos en la enseñanza. Y mis chicas, contándoles mi experiencia, termino diciéndoles mi experiencia de mi testimonio, que yo lo trabajé así por un tiempo larguito, pero ya después decidí soltarlo y dejar completamente la enseñanza. Como ustedes ven, siempre en mis publicaciones y por aquí en TikTok, coloco no vendo amigurumis, porque me preguntan mucho, ¿a cómo todos estos? Y pues por mí también los pudiera vender, pero entonces después me preguntan, ¿usted maestra tal cosa del amigurumi? Y yo, ay, ya no está. Ese ya lo llevó el cliente. Y después yo, ay, ahora yo cómo le hice eso y me toca devolverme porque a veces mis apuntes no son muy confiables. Me toca devolverme a coger el amigurumi físicamente y mirar, ay, ¿cómo fue? Sí, 2 puntos y les contesto, taca, 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 sí, 2 puntos. Entonces, por eso no los vendo tan rápido, o no los saco rápido. Entonces, mis chicas, ahí entonces tejeríamos para esa persona y para esa marca. ¿Y qué les pareció la historia de hoy? Escríbanme, las leo. Las leo. Solamente es escoger lo que ustedes quieran hacer, lo que a ustedes les parezca mejor, lo que les funcione. Si ustedes tejen solamente para sus familiares, también, fabuloso. Pero si hay mujeres aquí que quieren tejer para generar ingresos, para aportar en su hogar, para ayudar en su familia, para llevar... Ay, me encantó que días que puse en la plataforma de la F una publicación, un post y muchas de ustedes me escribieron que gracias a los amigurumis o a los tutoriales que les enseño, han logrado llevar pan a sus mesas. Eso me hago el ojo, o sea, me puso muy contenta porque sé que muchos tutoriales y muchos diseños les han servido tanto que a sus clientes les ha gustado ese diseño y le mandan a hacer. Y eso genera ingresos para sus hogares. Entonces sé que hay muchas que tejen para la familia de hobby, de chévere, pero también hay muchas que intentan con el arte generar ingresos. Entonces eso también es válido y necesitamos ver la mejor forma para nosotros hacerlo, la mejor manera. Si independientes, si con una marca, si nos dedicamos a la enseñanza como lo hice yo, si nos dedicamos, bueno, hay tantas formas. Hola, buenas tardes. Yo quiero que sea mi emprendimiento para trabajar desde mi casa. Sí, Lina, muchas de ustedes están así. Quieren que sea un emprendimiento, un negocio de casa. Y eso nos da libertad plena para nosotros atender el hogar, para nosotros atender nuestros hijos, para nosotros estar pendientes de ellos.
para no dejarlos en el cuidado de nadie, sino ser nosotros las que los eduquemos y al mismo tiempo estemos generando ingresos. Entonces hay que buscar como la manera correcta para nosotros hacerlo. Voy a leer los comentarios. Llegaste tarde, no, estamos bien para la historia. Dice, Adriana dice, yo lo tejo, yo lo vendo. Cristina dice, dame a conocer, pero con lo mío. ¿Qué? Lo mío. ¿Cómo así? ¿Cómo así, Cristina? Darte a conocer con lo tuyo, o sea, tus tejidos. Adriana dice, yo soy clase personalizada, pidiendo que la alumna me diga con qué proyecto quiere empezar. Ok. A mí me pasa eso porque se venden y me toca renovar mentalmente, patrón. A mí dice, está bonita la historia, pero la chica comienza a pensar en su independencia. Pues ahí está Jennifer, está ahí escuchando a Jennifer, ¿qué opinas? Sí, tus tejidos propios. Ok, Cristina. Ay, Mariela, ¿hiciste a Vampirina? Genial. Vampirina quedó súper linda. Es un diseño antiguo que tenemos en el canal hace bastantico, pero quedó súper linda. Entonces, mis chicas, María Cristina dice que es mi mami, muy bonita la historia y que está feliz tejiendo para esa marca. Exacto, eso es lo importante. Lo importante es que encontremos la forma correcta de nosotros, o sea, lo que a nosotros nos sirve y nos acomoda más, como nos sintamos más cómodas, porque también la presión de la venta también es fuerte, de que cuando pasan semanas y no he tenido ni un solo pedido, a mí me encantaría, se los confieso, porque esto es confesiones crocheteras. Y si yo no confieso, ustedes no confiesan sus historias. Se los confieso, mis chicas. Yo sería feliz teniendo un local físico, pero no tejiendo yo, sino tejiendo ustedes. O sea, yo sería feliz en mi sueño. Mi sueño es tener un local físico lleno de amigurumis de ustedes. Sí, de ustedes. Y yo poder decir, bueno, este amigurumi, tengo muchas ideas, pero como en sueños, porque nunca no creo que las ejecute. Pero yo poder decir, bueno, si un cliente llega al local que huela rico, empezando por ahí, que el cliente entró al local y fue un aroma que solamente Creativo y Crochet lo tenga. Entra a ese local con ese aroma único, inigualable. Y cuando mire una pared, un exhibidor para bebé, para baby shower, kit de shower, sonajero, manta de apego, bueno, todo lo de bebé. Otra pared llena de personajes, superhéroes. Otra pared llena de, bueno, así, por secciones. Y si estamos en el mes de Mario Bros, una pared, la vitrina llena de amigurumis de Mario Bros. Y que el cliente lo coja y me quiero llevar este. Lo primero que yo haría como cajera es mostrarle la carta de presentación de ese amigurumi. Mira, este amigurumi lo tejió, ejemplo, Arelis en tal ciudad o Paola desde Barranquilla y te dejo esta nota y una tótica que ustedes hagan. Gracias por tu compra, tejido con mucho amor, cuidados de lavado, y se le empaca en su cajita, se le echa ¿le echo perfume? ¿Quieres perfume? Sí, le aplicamos perfume, lo sellamos. Gracias por tu compra. Y se lleva la contabilidad en el libro contable. Arelis o Paola han vendido tantos amigurumis. Esta semana toca pagarles, hacerle la liquidación. Ya estamos aquí en películas. Yo sueño mucho, ¿cierto, chicas? Yo como que ya me leo, yo ya que estoy montando un negocio y todo. Mentira, mentira, no. Todo eso fue imaginación. No crean las que están entrando hasta ahora que eso es así, que yo tengo negocio, ¿no? A mí me fue muy mal. Ay, se me fue el comentario. A mí me fue muy mal con mi local físico, dice Eva. Pero leemos el comentario de Elba. Uy, yo siempre leo mal. Ahora soy muy bendecida con mis ventas virtuales. Eso, Elba. Lo que funcione, lo que funcione.
Si no te funcionó local físico, tienda virtual, tienda virtual. Mi local era hermoso, fino y elegante y las pérdidas fueron enormes. Ay, no, no me gusta cuando me ponen triste, mi chica. Pero Dios te dio otra puerta y fue la tienda virtual y si te está funcionando y te está yendo bien, te mandamos lluvia de bendiciones y que sigas teniendo muchos, muchos clientes más. Estamos manifestando, dice Mari. Sí, 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 ya me levanté. Listo, listo, sí. Lo importante es que salgamos adelante con lo que Dios pone en nuestras manos. Esto es un don, mis chicas, esto es un don puesto por Dios y tenemos que multiplicarlo, tenemos que hacerlo multiplicar. Voy a leerlas en los comentarios. Acevedo dice que si puede llamar a Joseph, llámalo. Él está por allá jugando o estudiando, no sé. Dice, Jennifer dice, intenté independizarme porque le decían a Jennifer que es mejor se independizara, ¿cierto? Entonces Jennifer dice, intenté independizarme pero no vendí nada, acá tengo mis productos, dice muy caro, por ahora soy feliz con trabajar para una marca, gracias chicas por el consejo. Sí, Jennifer, lo que te funcione, si te está funcionando, porque a veces es muy difícil encontrar clientes y tener trayectoria con clientes toma su tiempo, toma años. Tener ya muchos clientes al tal punto que te genere tus ingresos. Entonces lo que te está funcionando es lo que tienes que hacer. Y uno tiene que probar para saber qué es lo que más le conviene a uno. Exacto, exacto. Yo lo que digo del local era porque pues ya tengo trayectoria, ¿cierto? Ya hay una marca, ya tenemos trayectoria, ya la gente nos conoce por tener plataforma en YouTube, porque tenemos una plataforma en redes, tenemos plataforma en la ciudad, entonces ya como que sería, de pronto la idea de local sería más factible teniendo ya una plataforma y una marca creada. Pero son muchísimas cosas más, ¿no? Porque montar local también es cuestiones legales, cuestiones de permisos, entonces siempre es bastante complicado. Comencé a trabajar los amigurumis por mi cuenta sin saber nada de ellos, pero sí tenía, ahora tejo por encargo y vendo, dice Carmen. Eso, Carmen, así generamos un poco de ingresos al hogar. Lili dice, yo al inicio soñé con un local, pero cuando empecé a hacer contenido eso cambió. Ahora estoy tratando de salir de las ventas y quedarme solo en redes. También, si ves, también, o sea, hay formas de nosotros generar ingresos con el crochet que no solamente competen las ventas, sino también las redes sociales. Hoy en día las redes sociales son todo. O sea, un negocio que no tenga redes sociales o que no tenga marketing, no vende. Hoy en día las redes sociales lo es todo. En los puntos físicos a veces los clientes llegan a ponerle precio a sus trabajos y tampoco así. Sí, a veces cuando tenemos exhibido, el cliente empieza a regatear, ay, déjamelo en tanto, o eso vale en realidad tanto, eso yo creo que vale tanto, y no lo pagan realmente. En cambio, cuando uno les da el precio virtualmente, esto es lo que vale, a veces es diferente, ¿cierto? ¿Quieres aprender a hacer tus propios patrones, Viviana? Te recomiendo un curso que creamos ahí en el canal, en la plataforma de la Y, encuentras un curso de cómo diseñar los patrones, o sea, cómo crear tu propio patrón basado ¿en qué? En un patrón, en un diseño personalizado. Ahí hay un cursito al respecto. La venta a veces es por temporada. Mi familia cuando hacen regalos o presentes preguntan qué tengo según la persona a regalar. Sí, a veces ahí es cuando hacemos a veces muchas veces las ventas cuando la familia dice, bueno, ¿qué tiene por ahí que me venda de lo que has tejido? Entonces, mis chicas, ¿les gustó la historia de hoy? Gracias, Jennifer, que nos permites con tu historia abrir ese tema. Y con todas las historias que me mandan, mis chicas, ustedes me mandan historia y siempre nos ayuda para que, basada en la historia, abramos el tema bastante y lo podamos extender y aprender, sacar alguna enseñanza, poder trabajar un tema en específico acerca de lo que estamos viendo.
Jennifer dice, mi jefa nos lleva a ferias y así aprender a vender y a darnos a conocer una como la tejedora de la marca. Genial, eso está fabuloso. Ay, Adriana, mándamela de una porque nada, ya no tenemos historia para la próxima. Para de hoy en 15 porque mi chica, ya que hay varias conectadas, les anunciaba desde el inicio que el próximo domingo no tenemos confesiones crocheteras, porque es el Día de la Madre aquí en Colombia y me van a consentir. O eso es lo que yo estoy profetizando, lo que yo estoy declarando, que me van a consentir. Entonces, y yo también tengo que ir a consentir a mi querida madre. Entonces, esto, no tenemos confesiones crocheteras de hoy en 8 porque será el Día de las Madres, aunque hoy en España es el Día de la Madre, así que felicitación a todas las españolas que están en este envío, que Dios les bendiga y mejor dicho que sea un día espectacular, aunque en muchos países ya está acabando el día. Entonces, mis chicas, sí, ahí está María Ángela en TikTok respondiendo los mensajes y yo no alcanzo a responder, ¿listo? Entonces, gracias, mi Jennifer Bella. ¿Quién fue la que me dijo? Adriana, no se te olvide, Adriana, enviarme tu historia. Envíamela por privado, mis chicas, y yo aquí la redacto, ¿listo? Si quieres que sea anónima, será anónima, aunque ya no creo, ¿cierto? Porque ya dije Adriana. Sí. Qué imprudente, yo es que está en el cabello imprudente. ¿Qué tal que Adriana hubiera querido que fuera anónima? Y yo aquí diciendo, Adriana, no le olvides, mándame la historia. Entonces, mis chicas, vamos a pasar a los tutoriales, a lo que tenemos, a lo que estamos trabajando en el canal. Y al final les pongo el audio de nuestro resumen de la historia de hoy. Mis chicas, tenemos una colección hermosa que les quiero mostrar. Ya hicimos, y como siempre, yo aquí mostrando todos los live a mi preciosa Rumi. Y ya hicimos a Mira. ¡Ay! ¡Que tumbé! ¡Ay! Algo se cayó. Ah, la basecita se le salió. Entonces ya tenemos a Mira, mis chicas. La base. La base donde la paro. A Mira ya la hicimos. Y también la hicimos en transmisión en vivo el bordado del rostro. Espérenme que ya me espeluqué yo aquí. Entonces ya le respondo preguntas. ¿Cuánto miden? 33 centímetros. 33. Y ahora, como yo les mostré ya en transmisión en vivo, también ya hicimos a Zoe. También ya hicimos a Zoe. Entonces ya está la colección, mis chicas. Ustedes siempre me ponen a trabajar en colección. Ay, qué calor, ay, qué calor. Entonces, mi chica, miren esta belleza. ¿Cómo se ven las tres? Espectacular, espectacular. Pónganle corazoncitos si les gusta. Espectacular. Espérenme, hidrato. Todas miden igual. Sí. Exceptuando de Zoe, porque es que Zoe mide 32, un centímetro menos. Porque es que ella mide 33 porque el cabello se eleva un poquito, ¿listo? Y Zoe tiene su cabello abundantes hacia los lados, entonces ella nos quedó de 32 y las otras de 33 centímetros. Quedaron más lindas, mis chicas, quedaron súper lindas. Así en estas bases de Temu que compré, las bases son de 5 centímetros de diámetro. Estas basecitas, mis chicas, las sostienen y las paran súper bien. Y las tengo exhibidas, ya están a punto de colocarse aquí atrás, pero por ahora las tengo allá exhibidas en una vitrina, en un buffet y se ven súper lindas. ¿Quieren ver la basecita? Ya se la muestro. Se ven súper lindas. Yo aquí tengo otra basecita. Es que ya tengo a las chicas súper poderosas en versión llavero que todavía no sé si mostrárselas o no. Después se las muestro porque es que esas se demoran en salir. Y como siempre yo anticipándome aquí a todo, como un mes antes mostrándoles lo que va a salir un mes antes. Diga, maestra, no exagere, maestra.
No estamos terminando las guerreras K-pop y usted ya mostrándonos a las chicas superpoderosas. Espérenme que me sale aquí algo en TikTok. Ese cuadro siempre me sale. Entonces, mis chicas, les decía yo, esta es la base que yo compré. Es una base de 5 centímetros de diámetro. Y trae sus alfileres o sus agujitas para que uno meta ahí al amigurumi. Entonces, por ejemplo, aquí tengo a Bellota y yo le introduzco el cosito y ya. Y no me la voy a mostrar. Y no me la voy a mostrar. Porque si no es que de verdad unas me regañan. Después salgo regañada por allá por Facebook, salí regañada, una señora me regañó. Señora, usted muestra pero no enseña. Y yo, pero cálmese, cálmese que después estará en el canal. Más adelante lo que pasa es que yo me pongo a mostrarles de arrebatada, de ansiosa que soy. Entonces, mis chicas, aquí riéndome yo, me río. Entonces, mis chicas, están súper lindas, ¿cierto que sí? Activemos la cajita de los comentarios escribiéndome cuál es su favorita. ¿Cuál de las tres es la que más les gustó? ¿Rumi, Mira o Soy? ¿Cuál de las tres es la que más les gustó? Y no me escriban todas. Y no me escriban que todas. Eso es trampa, porque yo pregunté por Facebook y me dijeron ambas, todas. No, escríbanme el nombre. A mí no me salgan que todas las tres están bonitas, no. A mí me sirve es que me digan cuál, para yo saber cuál fue la que quedó mejor diseñada o la que quedó mejor parecida a la realidad. Las dejé picadas con los llaveros. Es que ustedes me pidieron los llaveros de las chicas superpoderosas. Me puse a preguntarles, es que yo sí soy. Me puse en un video, es que yo ya no sé qué más decirles en los videos. Entonces en un video yo les dije, mis chicas, cuando les mostré a las chicas superpoderosas, mis chicas, si este video llega a más de 25 comentarios, hacemos a las chicas superpoderosas en llavero. Y entonces eso se volvió loco, eso por todas las redes, más de 50, 60, 70 comentarios. Y entonces me tocó ponerme a hacerlas en llavero. Y quedaron lindas, quedaron hermosas. Bueno, ahora sí voy a leer. Aquí en TikTok dicen que Zoe. Voy a mostrarles a Zoe entonces. Zoe quedó supremamente linda. Zoe quedó con sus moñitas a los laditos. Aquí por TikTok me dijeron que esta, entonces vamos a empezar por esta para mostrársela. ¿Listo? El bordado de su rostro está allá en la plataforma de la Y en una transmisión en vivo. Por ahora está solo eso y después de que terminemos a Mira, se sube el tutorial de esta. ¿Listo? Después de terminar a Mira. El cuerpo base es el mismo, el top se teje o la blusita mientras tejemos el cuerpo base. El pantalón sí se teje aparte y luego lo colocamos. Los tenisitos también se tejen a medida que tejemos el pie. Eh, los accesorios y la franja amarilla del pantalón se teje aparte y luego se la ponemos, se la cosemos. Las tirantas son del mismo color de la blusa. Y el cabello lo tejemos supremamente fácil. Miren por detrás, por el ladito, aquí las moñitas. Tejemos tres tiras de cabello, las trenzamos como si trenzáramos cualquier trenza de cabello y luego la enrollamos como un caracol y la cosemos a los costados. Y queda súper linda. ¿Listo? Esta fue la que vamos a hacer. Todavía no está. No me vayan a decir, ah, ya fui a YouTube y no la encontré, qué mentirosa. Porque hay unas señoras que así me tratan, así me tratan ustedes, así de bruscas, son conmigo y no esperan y no terminan de escuchar. Esta va a estar después de Mira. Por ahora estamos tejiendo a Mira. Ahora sí, las otras me dijeron que les gustó Mira. Por aquí vi varios comentarios que les gustó Mira, que fue su favorita. Entonces Mira es la que estamos trabajando en este momento en el canal, es la que en este momento está publicada. Estamos en la parte 1, será la parte 2 creo que la próxima semana, si no estoy mal, sí.
La parte 2 será la próxima semana y pues es igual, se teje igual que Rumi con el mismo cuerpo base, solo que le tejemos, la faldita sale desde su cintura. Las botas se tejen igual que Rumi, solo que pues trabajamos todo en hilo negro y al final le hacemos un bordecito que como yo tengo camisa vestido negro no se nota. Pero aquí tiene un bordecito que sobresale la bota del pantalón, de la bota, un bordo de la bota. Y la parte esta sí se teje sobrepuesta, la pegamos, la cosemos. El cabello son tiritas de cabello, que yo ya en vivo anterior les daba un truquito para que les quede completamente liso. Y compren una cadenita para ponérsela ahí en la faldita y así nos quedó de preciosa. Y la estamos trabajando todavía en el canal y pues a Rumi sí ya se las hemos trabajado muchas veces en todas las transmisiones en vivo. Espero que la tejan, que vendan muchas, ya me mostraron varias Rumi que han tejido. Gracias por tejer conmigo, mis chicas quedaron súper lindas, las tres se ven súper lindas, quedaron súper hermosas y espero que me sigan mandando fotos cada vez que las tejan, listo, y me etiqueten cuando las tejan. Y sí, mis chicas, mi favorita es Zoe, el pantalón es hermoso, sí, mis chicas, quedó súper linda Zoe. Es un dilema, es difícil elegir porque todas quedaron bonitas. A mí me gustó, mi favorita es Zoe. Mi favorita es Zoe, me parece que la expresión de esta como que me gustó, me quedó más linda. A mi gusto, a mi forma de ver, me encantó Zoe como quedó. Y mis chicas, ya saben, varias me mostraron también cómo les quedó tejido Michael Jackson. Y una chica me compartió una fotico en uno de los videos. En uno de los videos me publicó una fotico de Michael Jackson que lo trabajó con este mismo patrón, pero le cambió los colores del traje y le quedó, mis chicas, con el traje blanco, rojo y el negro. Le quedó los tres Michael Jackson divinos, divinos. Pueden ir, si quieren ir a mirar la foto que les hablo, está en el último video que publiqué aquí en TikTok. Ese video sí solo lo publiqué por TikTok. En los comentarios está esa fotico que ella me publicó, me compartió ahí, súper lindo le quedó, de las tres modalidades. Con el mismo cuerpo base, mis chicas, con el mismo tutorial, solo le cambió el color del traje y listo. Entonces quedó los tres diseños con los tres trajes, súper lindo. Ah, mire, Adriana dice que lo hizo en rojo, le falta hacerlo con negro con dorado. Es que Michael Jackson se puede trabajar así, mi chica, es el mismo cuerpo y le cambian el color. Yo también te adoro, Fátima, besitos. ¿En cuánto se puede vender? ¿Qué se puede vender, Pili? ¿Las chicas superpoderosas? Ay, yo y mi chica superpoderosa. Las guerreras K-pop, yo me confundo. Es que como estoy tejiendo a las chicas superpoderosas, que no les he mostrado. Después se las muestro, ¿listo? Confírmame, Pili, las guerreras K-pop, ¿en cuánto se pueden vender? ¿En qué lugar estás? Porque depende del país, ¿no? Depende del país donde estés. Por ejemplo, aquí en Colombia, como quedaron tan grandes de 33 centímetros, yo creería que cada una como en 120, 150.000 pesos cada una. Y si ustedes las ofrecen dando descuento en colección, se venden rápido. Yo las vendí, dice Adriana. Adriana las vendió en 50 y 45 dólares. Pero depende, recuerden, mis chicas, que el precio depende mucho del material, del hilo que ustedes utilicen, de, del tiempo, bueno, depende de muchos factores. Esto es solamente como para que ustedes se guíen, pero realmente depende de muchos factores, porque si el hilo que ustedes utilizan es mucho más costoso, es más fino de pronto, o no sé, o es 100% algodón, entonces depende de todo eso. Hay que tener todos esos factores en cuenta.
Adriana utiliza copito. Yo utilizo macramé. Perdón, mi chica. Yo utilizo macramé y el macramé es súper económico. El macramé es súper económico. Hasta venden en gramaje. O sea, no hay necesidad de comprar 100 gramos para, para trabajar algo pequeño. Por ejemplo, en Zoe solo necesitamos como unos 10 gramos de amarillo para trabajar la franja del pantalón y en macramé venden por gramaje. Entonces, esa es la ventaja de este tipo de hilos. Los otros no nos venderían ese poquito o 20 gramos. Nos tocaría obligatoriamente comprar la madeja de 100 gramos. Acá en Perú coticé hace 100 soles y me dijeron carísimo. Vaya, déjalo, le dije. Vaya, déjalo usted a cuánto le sale. Y Pili dice que sí, que ella usa macramé. Sí, el macramé es mejor. Bueno, a mi forma de ver, porque es 100% acrílico y queda como con una firmeza linda. Me parece a mí. Entonces, mis chicas, ¿cómo les pareció? ¿Qué altura tienen? 33 centímetros. 33 centímetros, mis chicas. Y Zoe 32. Quedaron grandecitas, quedaron súper lindas. También, mis chicas, se viene después de esto. Ay, yo qué era lo que les tenía después de esto. ¿Alguna me acuerda? Después de eso, ¿qué era lo que yo les dije que les iba a tejer? Ay, mi chica, me olvidó. Creo que era Snoopy. Ah, Snoopy. ¿Sí? ¿Snoopy? Creo que esa es Snoopy, que vamos a tener a Snoopy. Gracias, Pili, gracias. Las chicas superpoderosas. Las chicas superpoderosas. Se la muestro. Ay, pero no me vayan a regañar. Si me regañan, no la muestro. Ay, a veces me corro el champú con usted, mi chica. Sí, creo que era Nupi. Ay, gracias, Jennifer. Sí, que la muestre. Es que, mis chicas, después de Zoe, es que yo soy ansiosa. Ustedes saben que yo soy un poquito ansiosa. Yo soy un poquito desesperante, estresante. Es que no se me confundan. No se me vayan a confundir. Voy a explicar qué es lo que pasa. Esta ya la tenemos en el canal. Esta vamos por la mitad. Y después de esta sigue esta. Después de esta sigue Snoopy. Porque me estaban pidiendo desde hace rato un Snoopy. Entonces estoy en la indecisión si lo hago con chelín o con macramé. Ahí miraré. No sé, no tengo ni idea. Y depende de la plata también, porque es que el chelín está caro. Entonces, si vendo varios patrones, pues entonces lo hacemos con Snoopy. Y si no, pues entonces, mis chicas, tocó a lo barato macramé. Y tamaño promedio chiquito. Es que con chelín queda grande, como el capibara que hicimos, queda lindo. Bueno, entonces, retomando. Entonces, entonces aquí iba, entonces aquí esto va por la mitad del tutorial. Va parte 1, después parte 2. Después sigue esta, después un Snoopy con macramé, porfa, dice aquí. Entonces después sigue un Snoopy y después de eso sí creo que nos toca hacer unos diseños que vienen de unas películas. Pero lo que yo les hablo de las chicas superpoderosas no es en tutorial. En tutorial están las chicas superpoderosas grandes, porque las que me conocen saben que cuando yo les subo tutorial como tal, paso a paso los jueves, es de muñecos grandes. Yo no les subo tutoriales chiquis. Entonces, esos tutoriales chiquis de las chicas superpoderosas en llavero, esos son para crochet express. ¿Qué es un crochet express? Se preguntarán ustedes. Crochet express son los videos en formato vertical, así videos reel o shorts que le llamamos, en todas las plataformas, en todas mis páginas, y les va saliendo el patrón escrito ahí en la pantalla. Ustedes lo van pausando y lo copian en un cuadernito, en una agendita
o lo van tejiendo ahí de una, van pausando y van leyendo el patrón escrito. Pero eso es en un video reel corto, en un video reel de máximo 3 minutos. Es lo que permiten las plataformas. Subir máximo un video de 3 minutos. Y eso es un crochet express, esa es una sección que la llamamos así. Entonces ahí es donde vamos a tener a los llaveros de las chicas superpoderosas. Aquí dicen que está tejiendo a Zoe con el hilo copito. Con el hilo copito queda linda. Toca venderla más costosa, sí. Michael Jackson, Michael Jackson este. ¿Sí? ¿Es a lo que te refieres? Sí, mis chicas, entonces vamos a mover los comentarios si a ustedes les quedó claro. Si les quedó claro lo que les estoy diciendo, puñito arriba. Sí, o no las embolato más y no las muestro las chicas superpoderosas. Y nos despedimos. ¿Ustedes qué dicen? Escuchen para las ansiosas. Sí, yo igual me emociono y me confundo. No se me olvida, se me olvida. Rumi no tiene collar como la de pelo rosa, no, Rumi no. Esto, mira, no. Se lo pusimos fue a Rumi. Que muestre las chicas. Va a ser lo de los boys, los chicos. Sí, eso era. Entonces después de Snoopy creo que nos queda un huequito para hacer a un chico. Y con ese chico de los Saya Boys, que creo que se dice así, me corrigen si lo dije mal, hacen los demás. ¿Les parece? Creo que después de Snoopy nos queda un huequito antes de que llegue lo de Toy Story y lo de Minions. Nos queda como un huequito, una semana o 2 semanas ahí, podemos hacer un chico. Y el chico sería el base para que trabajen ustedes los otros. Ahí sí no me comprometo. Ahí sí no me comprometo a hacer a los chicos todos porque es que mis chicas, o sea, yo trato de hacer de verdad colección, pero es que a veces no se puede. Son muchas cosas, son muchas cosas. Entonces me dicen que sí les muestre las chicas superpoderosas, pero no me regañan después de que esto no lo ha subido y que cuando y que no lo ha puesto y se pone a mostrarle. No me regañan. ¿Les quedó claro cuándo van a estar? Las chicas superpoderosas se demoran en Crochet Express. ¿Por qué? Porque tenemos un Crochet Express pendiente de uno de Roblox. Las que han trabajado llaveros de Roblox conmigo, de Chimpancini Bananini, de Ballerina Capuchina, de Capuchino Asesino, de Vaquita Saturnita, bueno, todos esos llaveros de Crochet Express, nos falta uno que tengo retrasado hace muchísimo, que es una casita, 99 creo que se llama, tengo que revisar. Y entonces después de esa sí seguimos con la chica superpoderosa, sino que los Crochet Express no son todas las semanas, son semana por medio. Entonces por eso es que se demoran un poquito. Pero sí, escríbanme en los comentarios, muéstrelas y se las muestro. Y si no, porque se confunden, escriban, no me confundo. No me muestren más amigurumis porque me antojo de todos y los quiero hacer todos y usted no lo va a subir ahora. A ver, escríbame, muestre o me confundo. Muestre o me confundo. La palabra muestre es para mostrarle a las chicas superpoderosas. Y la palabra me confundo es para que no las muestre. Y las dejo para otro en vivo. Otra transmisión en vivo cuando se acerque el tiempo. Cuando se acerque el momento, pues se las muestro, no pasa nada. Por mí no hay problema, yo las tengo exhibidas en una vitrina. Voy a esperar a leerles todos los comentarios. Hola desde Venezuela, hola Eldi. Una vez estuviste en el grupo de la plataforma de la W y te saliste porque ahora tenemos canal de difusión, que hay más de 2000 personas ahí. Pueden haber muchísimas. ¿El chisme no te deja? Accesorio y tedioso, Sofía. ¿El chisme no te deja? Listo, entonces todas dijeron que muestre para despedirnos y terminar con el audio de hoy de nuestra sección de confesiones crocheteras.
Las que no quiere que se vayan. No, Fátima, ¿cómo me las va a despachar? Fátima ya me la está despachando. No, mis chicas. Ah, se salió por un problema del teléfono. Entra al canal de difusión, el enlace está aquí en el perfil, en el canal de difusión. Mis chicas, estas son las chicas súper poderosas. Yo les tengo base y al mismo tiempo les tengo arito de llavero, porque me encantó para arito de llavero. Es que en realidad son llavero. Entonces aquí tenemos a las tres chicas superpoderosas. Las tres se tejen con el mismo cuerpo base. Lo único que cambia es el cabello y los colores. ¿Listo? Voy a mostrárselos. El cabello y los colores es lo único que cambia. Del resto, todo es igual. Entonces, les voy a explicar. Ahí van a ver dos crochets press. En la parte 1 vamos a tener los cuerpos y en la parte 2 los cabellos. ¿Listo? El paso a paso de la chica superpoderosa en llavero va a estar en Crochet Express. Es un videíto que yo le subo a la plataforma, a la red, acá a todas mis redes sociales, donde aparece el patrón escrito ahí en la pantalla. ¿Listo? Ustedes lo guardan, lo comparten, le dan me gusta, escriben su comentario. Publicidad política pagada. Entonces, mi chica, empecemos con burbuja. Yo, venga, les quito la base. No, no la quitemos. Así quedó burbuja. Corazoncitos si les gustó. Así quedó burbuja en su versión llavero, en su versión chiquis. Y aquí tenemos a Bellota, perdón, a Bombón. Esta es Bombón en su versión llavero. Y Bellota en su versión llavero. No se ve el cabello negro porque tengo traje negro, entonces fondo negro con negro. Quedaron lindas, mis chicas, quedaron hermosas y las tres se ven supremamente lindas. ¿Cómo se unen al canal de difusión? El enlace está aquí en el perfil. Ahí donde dice charlemos o conectémonos o contactémonos o algo así, hay un enlace así parecido y le pican y se unen al canal. Mi chica, las tres se ven lindas juntas. Para que las tengan, estén pendientes, estén pendientes. A mí, yo no se las iba a mostrar. Yo no se las iba a mostrar porque yo sé que esto se va a demorar y esto te toca esperar a que pase otro Crochet Express, a que pasen otros videos, otros tutoriales, otros patrones. Pero ustedes son las ansiosas igual que yo. Yo le dije a mi esposo, no, no las voy a mostrar, pero mire, si ve, mire, apenas termine el en vivo me va a decir cómo así no las iba a mostrar y las terminé mostrando. Escríbanme en los comentarios cuál es su favorita. Bellota, bombón, burbuja, ¿cuál es su favorita, mis chicas? ¿Las van a tejer las tres o solo una o su favorita? O se la tejen a la persona que le gusta mucho. Si a alguien le gusta mucho burbuja, pues le tejen de obsequio a burbuja. Escríbanme cuál es su favorita. Mi chica, les cuento que yo tenía un dilema. Yo inicialmente, mi dilema era que yo no iba a tejer a la chica superpoderosa, yo solo iba a tejer a burbuja. Pero la versión grande que ustedes ven aquí atrás, esa era la que yo iba a tejer, solamente esa. Es más, si ustedes entran al tutorial en el canal, yo en el video digo, no voy a tejer las otras dos, tejan con este mismo cuerpo base las otras, bellota y bombón. En el video yo dije eso. Y cuando la subí, ustedes enloquecieron y que le enseñara a las otras dos. Entonces yo dije, bueno, está bien. Ya el video no se puede corregir, ya tocó dejarlo así. Entonces tejí a las otras dos y les encantó tanto que me empezaron por privado, maestra, enséñalas en llavero, enséñalas en llavero. Entonces yo dije, bueno. Y entonces yo dije, voy a hacer en llavero solo la cabeza, solo las cabecitas, solo las cabecitas de cada una. O sea, la cabecita de bombón con su moñito, la cabecita de burbuja, solo las cabecitas.
Y luego le pregunté a mi esposo y le dije a esto, mi amor, ¿cómo se ve más lindo un llavero? ¿Solo la cabecita o con el cuerpo? Y obviamente, si les pregunto a ustedes, a ver, si les pregunto a mis chicas, ¿hubieran querido la cabecita o así con el cuerpecito? ¿Qué escriben ustedes? ¿La cabecita o con el cuerpo? Díganme. Quedaron hermosas, profe. Dios bendiga ese hermoso talento. Gracias, Glory. Ah, Gloria. Completa, ¿cierto? Completo. Entonces mi esposo me hizo caer en cuenta. Yo he hecho la cabeza, pero una vez, ay, se me fue el comentario, no alcancé a leer. Con el cuerpo. Con el cuerpo, ¿cierto? Todos, hasta mi esposo dijo, no, se ve bonito el llavero, es con cuerpo. Queda un poco más grande, porque si el cuerpo obviamente hace que se alargue, que quede un llavero más grandecito. Entonces, mis chicas, me tocó hacerle caso a mi esposo y yo, ¡ay, qué pereza! Iba a ser solo la cabeza. Yo siempre soy así de loca soy desde que nací. Entonces yo dije, ay, no, qué pereza, yo iba a hacer solo la cabeza. Y yo empeñada en hacer solo la cabeza. Pero cuando ya alguien me dice, no, quedaría mejor con cuerpo, ya yo, uy, choca conmigo. Entonces digo, uy, me tocó con el cuerpo. Y entonces quedó mejor con el cuerpo. He visto que llaveros también así de grandecitos se venden. Es más, que día vi a una cuñada con su bolso y su Snoopy así grande. Entonces, entonces dije, sí, sí se puede. Entonces, mis chicas, miden, porque sé que me van a preguntar. Miden, ya les digo. Ahí está María Ángel. Si está María Ángel, ahí María Ángel les responde en los comentarios. En TikTok. Miden 12 centímetros. 12 centímetros. Si hubiera sido solo la cabeza, 6 centímetros solo la cabeza. ¿Listo? 6 centímetros solo la cabeza. El tutorial, entonces el patrón va a estar escrito en pantalla en un video crochet express, ¿ok? Va a estar el patrón escrito, no va a ser tutorial. No va a ser tutorial, mi chica, ¿listo? No va a ser tutorial, sino un patrón crochet express. No lo vendemos. ¿Qué vale? No, no lo vendemos. Porque lo que hacemos es enseñar el patrón. ¿Listo? Para que ustedes las tengan. Entonces, mis chicas, ya saben, van a estar ahí en Crochet Express. No sé cuándo, todavía no sé, creo que dentro de unas semanas, faltará tiempito. Y ahí va a estar, ¿listo? En un Crochet Express. ¿Cómo va a estar? Voy a explicarles. Están en macramé. ¿Listo? Macramé. Voy a explicarles cómo lo vamos a trabajar. ¿Cuándo vas a hacer a zona de las guerreras K-pop? ¿Cuál zona? A Zoe. ¿Sí? ¿Será? Confírmame. Estefanía, confírmame. ¿A Zoe? ¿A Zoe? Zoe va a estar después de Mira. ¿Listo? Estamos ahorita con Mira y después de Mira se sube Zoe. ¿Sí? Listo, Zoe. Sí, después de Mira se sube. Falta una semanita que terminemos Mira y empezamos con Zoe. Entonces, mis chicas, ¿cómo vamos a trabajar las chicas superpoderosas versión llavero? Me toca cada rato decir versión llavero. Vamos a hacerlas en 2 crochet express, en 2 semanas. La primera semana vamos a trabajar el cuerpo base. Si se dan cuenta, el cuerpo base es el mismo para las 3. Así que solamente debemos alistar el cambio de hilo, cambio de color, perdón. A bellota con verde, a burbuja con azul y bombón con rosa. Entonces solo cambiamos el color. El cuerpo es el mismo. Entonces en ese primer crochet express parte 1 vamos a tejer y van a encontrar el patrón escrito de sus cuerpos. Me refiero a cuerpos, piernas, cuerpo, brazos, cabeza y ojos. La parte blanquita del ojo también lo trabajamos igual que con las grandes, con fieltro, bien recortadito.
Y entonces eso va a estar en una parte 1. ¿Listo? En una parte 1. Y los cabellos en una parte 2. O sea, en otro video Crochet Express parte 2 vamos a trabajar y les voy a mostrar el patrón de el cabello de bombón, el cabello de bellota y el cabello de burbuja en un solo video. Va a estar el patrón del cabello de las tres. ¿Listo? Así lo vamos a trabajar para que se nos facilite más. Guarden el video, compártanlo, sobre todo guárdenlo. Guárdenlo cada vez que vean cuando vean la parte 1 para que arranquen a tejer y no se les pierda el video. Y compártanlo, mis chicas, compártanlo porque la idea de los Crochet Express es el patrón gratuito, o sea, es algo gratis y que pueden trabajar muchas. Y este tipo de videos de llaveritos los tejen mucho para ferias, para expos, para bazares, para regalos, para meter en los ramos, para, bueno, tantas cositas que se pueden hacer con esto, ¿no? Entonces, compártanlos para que lleguen a muchas más personitas y pues de paso me ayudan a mí. Me ayudan a mí a expandir el canal y a que podamos seguir subiendo más tutoriales. ¿Les parecieron lindas? Con eso terminamos, mis chicas. Gracias, mi Fátima. Mi Fátima dice que me sigue en todas las redes. ¿El Snoopy en llavero? No. O no sé, porque siempre digo que no y luego termino haciéndoles caso. Snoopy lo vamos a hacer grandecito. Ojalá me alcance el dinero para comprar chelín y lo podamos hacer en chelín grande. Así como bien apechuchados, bien apechuchados. Entonces, mis chicas, ahí les dejo. Ya las voy a guardar. No vayan a mostrar esto, mis chicas, no me tomen captura. Porque si no, después empiezan a pedir cuándo se suben y yo ni idea cuándo es que las voy a subir. Ustedes son las privilegiadas en todos los domingos de Confesiones Crocheteras, las que se conectan conmigo. Mis chicas, entonces nos vamos a despedir. Las amo montones. Leo los últimos comentarios, últimas preguntas, mis chicas. ¿Tienen últimas preguntas, mis amores? Creo que no me falta nada para mostrarles. Últimas preguntitas que tengan. Y nos despedimos. Qué bendición todos los domingos conectar. Recuerden que el otro domingo no tenemos confesiones crocheteras porque es el Día de la Madre en Colombia. Si hoy es el Día de la Madre en tu país, feliz día. Que Dios te bendiga y tengas un día maravilloso o que termines un día maravilloso. Mis chicas, últimas preguntas. Sería bueno en chelín para que puedan hacerlo con hilaza como llavero. Ah, sí, Lili. Si trabajamos a Snoopy en versión chelín, sí pueden hacerlo en macramé o en cualquier hilo con el que trabajan los amigurumis y ya les queda en versión llavero porque el tamaño obviamente quedaría súper chiquis. Es más, las que trabajaron conmigo el capibara en chelín me mandaron foto en macramé y les quedó así que como de 10 centímetros en versión llavero el capibara. Si no la consienten, cuéntenos para reclamar. Si el otro domingo no me consienten, el Día de la Madre. Les voy a hacer un video de lo que voy a hacer el Día de la Madre para que me acompañen. Lo que me hagan, no sé. Les grabo por allá donde vaya para que me acompañen. Feliz día anticipado, sí, Enid. Feliz día anticipado a todas las mamis, que las amo montones, que gracias por estar aquí conmigo, que gracias por acompañarme en este día, en todos los días, confesiones crocheteras. Que pasen un lindo día, mis chicas. Entonces vamos a poner el audio, no me vayan. No crean, no crean que es que la maestra ya está diciendo chao. Voy a ponerles el audio. Ya saben, mis chicas, si quieren trabajar con marca o si quieren trabajar de manera independiente, también es válido. Le damos gracias a Jennifer que nos compartió hoy una maravillosa historia. Gracias, Jennifer, por tu historia, por compartirla hoy acá. Escríbanme en la historia por privado si alguna tiene historia para contar aquí en Confesiones Crocheteras, por favor. No se la guarden. Si quieren que sea anónima, pues anónima será, pero eso nos ayuda muchísimo a aprender. Miren todo lo que hemos aprendido, mis chicas, todos los domingos. Hemos aprendido montones. Hemos aprendido de todo.
hasta de la dulce venganza del domingo pasado. Si se perdieron la del domingo pasado, vayan y mírenla. Porque esa dulce venganza estuvo poderosa. Me reí de ataque, me reí montones el domingo pasado. Mi chica, gracias por todas las historias. Gracias a mi Jennifer Bella. Entonces nos vemos el de hoy en 15, porque de hoy en 8 no tendremos. Les voy a poner el audio. Les voy a poner el audio, mi chica. Las amo montones. Mis chicas, hoy quiero que se queden con algo muy sencillo pero muy poderoso. Y es que no todas empezamos sabiendo, no todas empezamos listas y muchas veces ni siquiera empezamos seguras, pero empezamos y eso ya lo cambia todo. La historia de hoy no es solamente de Jennifer que aprendió a hacer amigurumis, es la historia de alguien que en medio de un momento difícil encontró en el tejido una salida, una compañía, una forma de sostenerse. Y yo sé que muchas de ustedes están ahí. Tal vez no lo dicen, tal vez nadie lo ve, pero están tejiendo mientras sanan, mientras luchan, mientras intentan salir adelante y eso vale muchísimo. También quiero que se queden con esto. No hay una sola forma correcta de vivir del crochet. Algunas van a querer independencia total, otras van a preferir estabilidad, otras van a enseñar y otras simplemente van a tejer en silencio a su ritmo. Y todas esas formas están bien. Lo importante no es parecerse a alguien más, es construir una vida que se sienta bien para ti, que no te pese, que no te apague, que no te robe la alegría de tejer, porque cuando el crochet se vuelve una carga, algo se está desordenando. Así que hoy pregúntate con amor, ¿estoy tejiendo desde la presión o desde la pasión? Y si la respuesta duele un poquito, puedes estar tranquila. Siempre estamos a tiempo de volver a empezar, pero esta vez un poco más conscientes. Gracias, mis chicas, por estar aquí, por escuchar, por compartir, por abrir su corazón. Recuerden que nos vemos todos los domingos en Confesiones Crocheteras, este espacio que es tanto de ustedes como mío. Y si ustedes tienen alguna historia de esas que marcan, que enseñan, que transforman, escríbanme, mis chicas, porque puede ser justo la historia que otra chica necesita escuchar. Las quiero muchísimo y nos vemos en el próximo en vivo.